Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 14 al verso 15. Nos llama la vida de la gracia, todo lo que vamos a compartir. Hebreos, capítulo 12, versos 14 al 15. Verso 14 al verso 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigamos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta escritura tiene las tres expresiones de la gracia. Ahí hay tres expresiones de la gracia. La primera expresión de la gracia se llama relaciones. Dice, otra vez el versículo 14, por favor, relaciones, seguir la paz con todos. Eso es, la gracia se expresa en seguir la paz con todos, establecer relaciones adecuadas con todas las personas desde la palabra de la gracia. La segunda, y la santidad, con la cual vamos a hablar hoy, sin la cual nadie verá al Señor. La segunda expresión de la gracia se llama santidad. Y luego la tercera, que está en el verso 15, es mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La tercera expresión de la gracia es cuídese de una vida amarga. Hay tres expresiones de la gracia. Pero la palabra que vamos a trabajar en esta noche se llama santidad y la palabra clave es adoración. La palabra clave es adoración. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que santidad tiene que ver con una palabra clave, adoración. No se puede hablar de santidad sin hablar de adoración. Entonces, cuando nosotros desligamos santidad de adoración, cuando desligamos santidad de lo que somos nosotros, rompemos el criterio fundamental de la palabra de Dios. Todo el libro de Levítico, los 27 capítulos del libro de Levítico, que están en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, el libro de Levítico estaba hablando fundamentalmente acerca de la santidad, pero era entendida evidentemente desde la ley del Antiguo Testamento, porque ya se había promulgado la ley. Eso significa que la santidad para ellos era adoración desde la ley, desde lo que tenían que hacer para apartarse para los propósitos de Dios bajo la ley de Moisés. Ese era el vínculo fundamental, pero era un libro que hablaba todo el tiempo de santidad. Pero el libro que retrata la santidad de una manera diferente bajo el nuevo pacto se llama el libro de Hebreos. Es decir, hay que leer el libro de Levítico y en el fondo del libro de Levítico es cómo vivir en santidad desde la ley, pero en el fondo del libro de Hebreos es cómo vivir en santidad desde la gracia. Gracias por su entusiasmo. Gracias por su entusiasmo. Entonces aquí vemos una ruptura entre santidad desde la ley. El libro del Levítico había apartadas cosas para Dios, apartados propósitos para Dios, apartados animales, sacrificios, ofrendas, todo eso para Dios, para vivir en santidad de una vida entregada y consagrada a Dios, pero desde la ley. Pero bajo el nuevo pacto, diga conmigo, bajo el nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto, porque la Biblia, ¿cuántos pactos habla? ¿Cuántos pactos habla la Biblia? La Biblia habla de 8 pactos. La Biblia habla de 8 pactos. La Biblia hay 8 pactos. Gracias, ¿cierto? Qué bueno, eso es bajo el nuevo pacto es el nuevo pacto de los 8 pactos que hay en la Biblia. De 8 pactos que hay en la Biblia, porque hay que leer los pactos al lado de las dispensaciones. Pero en el nuevo pacto, que es el octavo pacto,
que es el fundamental pacto, nos está diciendo de una manera consistente que la santidad no tiene que ver con la ley, sino tiene que ver con la persona de Jesucristo. O sea, santidad no tiene que ver con la ley, sino con la persona de Jesucristo. Pero la palabra clave que hemos dicho, ¿cuál es la palabra clave? Adoración. Adoración. Pero adoración tiene que ver mucho, no tiene que ver simplemente con canciones. Adoración tiene que ver con algo que vamos a ver ahora. Una vida de santidad es naturalmente sobrenatural. Escúcheme. Una vida de santidad es naturalmente sobrenatural. Es por lo tanto la esencia de nuestro ADN. Escúcheme. Una vida de santidad es la esencia de lo que nosotros somos. No es de lo que hacemos, sino de lo que somos. Entonces, una vida de santidad es naturalmente sobrenatural. Ahora, ustedes tuvieron aquí, tienen una pareja que tienen una bebé que se llama Lucía, ¿cierto? Que significa niña perseverante. Bien, está bien preciosa la china, ¿para qué? Bien, entonces, cuando tú ¿estabas embarazada de quién? ¡Qué extraordinaria revelación! ¿Estabas embarazada de qué? De una bebé, ¿cierto? No de otra cosa. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, está lleno y repleto de aquel que lo llena, que se llama el Señor. ¿Y qué va a surgir a partir de eso? Va a surgir que esa persona da a luz revelación, da a luz una vida de santidad. Ahora, la santidad no es lo que hacemos. Uy, esto es fuerte, pero es verdad. La santidad no es lo que hacemos. Santidad es lo que nosotros somos. Voy a volverlo a decir. Santidad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Cuando tú estabas embarazada, dije, está medio embarazada. ¿Usted ha visto mujeres medio embarazadas? Eso no existe, está embarazada. O sea, en el momento que el óvulo está con el espermatozoide, ya es un bebé, ¿sí o no? Ya es un bebé, no es, se juntan y en ese instante ya tiene una vida que es una vida humana. Ahí no es que, no, que las 4 semanas, que las 24, que a ver si aborta. No. Ya hay un ser humano. Cuando alguien nace de nuevo, ya nació de nuevo. Significa que cuando nació de nuevo, ya tiene la esencia de la santidad, porque el Señor está por dentro de su vida. O sea que santidad bajo el nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo, no es lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Entonces alguien dirá, no es importante lo que somos, sí, pero escúcheme bien, la causa de la santidad no es lo que hacemos, la causa de la santidad es lo que nosotros somos. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo número 6, va a decir algo muy especial. Ahora, el gran conflicto de leer ciertas escrituras es que uno toma versículos, pero es necesario estudiar el capítulo entero para poder captar la esencia de una escritura. Pero vaya conmigo a primera carta a los Corintios en el capítulo número 6. Capítulo número 6. ¿De qué está hablando este capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios? Ya estaba diciendo antes que nosotros no somos del mundo, que estábamos separados del mundo. Luego en el capítulo número 6, del verso 1 al 8, decía que los creyentes no enfrentan su vida desde los tribunales del mundo, sino desde el tribunal del cielo. Esos de los versos 1 al 8. Luego en el verso número 9 al verso número 12 está hablando que nuestro cuerpo es santo porque está lavado y porque está justificado. Versículos número 9 al verso número 12. Y es allí, escúcheme, donde el apóstol Pablo les va a decir: si su cuerpo ha sido santificado, ha sido sacado de lo inmundo, ha sido lavado y santificado, apartado para los propósitos de Dios,
Dice el Señor entonces que ahora el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Vaya, otra vez voy a volver a decir. El que se une al Señor se hace, ¿qué? Un espíritu con Él. O sea, cuando la Biblia dice que se hace un espíritu con Él, es porque usted ya fue lavado, usted fue justificado por la sangre de Cristo, de tal manera que al unirse al Señor, Él ya no lo mira a usted como una persona perdida, sino como un hijo liberado. No lo mira como una persona perdida, sino como un hijo liberado. O sea que cuando nació Lucía, no dice, ¿será la hija? No, es la hija. Pero es que esa china todavía no se comporta como yo deseo en la vida. No importa, todavía es la hija. Pero que la niña que a veces, esta niña más juiciosa, por lo menos hoy en el almuerzo era lo más juicioso, sentado. Sí, pero hay niños que arman la pataleta, pero todavía es la hija. O sea que no se trata de lo que hace, se trata de lo que es. Todavía necesita realizar cosas, aprender, pero está unida ¿a qué? A sus padres. Pero ahora, cuando usted nace de nuevo, usted tiene la genética de la vida de Cristo dentro de usted. Usted tiene la naturaleza del Señor. ¿Qué es la naturaleza? Naturaleza es la esencia de lo que somos. No lo que hacemos, es la naturaleza de lo que somos, no lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, el pastor Agustín, él es ingeniero, esa es su profesión, pero eso no es lo que él es. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es su profesión, eso está bien. Eso, y su oficio, trabajar con aguas subterráneas, pero eso es su oficio. Pero lo que él es lo que fue determinado cuando nació de nuevo. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a definir qué es santidad, para tener aún más claro. Santidad en la Biblia significa ser apartados para sus propósitos eternos. Apartados por Él y para Él, para lo extraordinario y sobrenatural. Voy a volverlo a decir. ¿Qué es santidad? Es ser apartados. La palabra en hebreo y la palabra en griego va a decir apartados para sus propósitos eternos, por Él y para Él, para lo extraordinario y sobrenatural. O sea que es la esencia tuya. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Ahora, pero me gusta la segunda parte de la definición. Esta es la primera. La segunda parte de la definición es apartados de lo común y de lo ordinario. Wow. Hay tanta gente ordinaria en la vida. Ordinario no solamente porque es grosero para hablar, no sé qué. Es ordinario, no es extraordinario. O sea, una persona santa es una persona que no es ordinaria, no por lo que hace, sino por la esencia de lo que él ya es. Es extraordinario, no es ordinario. Entonces la gente dice, ¿y usted qué hace allá por un miércoles por la noche cuando está jugando Santa Fe y Millonarios? Espero que ganemos nosotros los de Santa Fe, pero eso es otra cosa. Dice, ¿por qué? Porque yo no soy ordinario, yo soy ¿qué? Extraordinario. ¿Usted qué hace un domingo a las 9 de la mañana cuando pudiera dormir? Yo soy extraordinario. ¿Usted por qué va allá y que ore y que vamos a tener un tiempo de oración y que los pastores oran los miércoles de 7 a 9? Porque somos extraordinarios. ¿Usted por qué está allá y que tiene una conexión ministerial los viernes? Casi siempre los lunes, pero que le tocó la vez pasada el viernes y hoy viernes también. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Nosotros salimos del ordinario. O sea que usted no es una persona de lo ordinario de la vida, porque usted ha sido sacado y apartado por Dios y para Dios para establecer vidas extraordinarias.
Tercera definición. Santidad es ver a Jesús. Wow. Eso tiene que ver con adoración. Santidad es ver a Jesucristo. Santidad es verse en Jesucristo. Es ver a Jesucristo, pero es verse en Jesucristo. Es decir, ahora el Padre primero me miró a mí y dijo: ahora yo te lavo, yo te santifico, yo te justifico, yo te hago uno conmigo para que tú puedas vivir una vida extraordinaria bajo un nuevo diseño. Entonces, si Jesucristo es la raíz, y la Biblia dice en el libro de Isaías que Él es la raíz de Isaí, y si usted está en la raíz, todo lo que hace parte de la raíz. Pero usted no le dice a una digamos una planta de mango: por favor, deme pera, porque a la niña le gusta la pera, ¿no? Deme pera, deme pera. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede hacer lo que sea, pero la de mango nunca le va a dar pera, porque esa no es su ¿qué? ¿Esa no es su qué? No es su genética. Ahora, pedirle a alguien que trate de portarse de acuerdo a lo que no es una tontería. Por lo menos, por no decir otra cosa. Pero cuando una persona sobrenaturalmente nació de nuevo, se vuelve parecido a aquel que colocó su vida en él. Entonces la palabra, otra vez, 1 Corintios 6:17, búsquelo de nuevo, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La palabra es una palabra en griego, significa algo que excluye todo lo demás. Uno en singular que excluye a lo demás, es una completa unión sin división. Wow. Es una completa unión sin división. ¿Cuál es el contexto? Seguimos en 1 Corintios 6, que dice: el que se une a una ramera, ese texto es duro, ¿no? Se hace igual a ella. Se hace igualita a ella. Entonces por eso un creyente dice: mire, sabe que mi cuerpo le pertenece al Señor. Los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio, pero cuando una persona se une con alguien que no es su esposa o no es su esposo, está diciendo me hago uno con esa persona. Terrible. Pero cuando alguien nace de nuevo, dice: yo renuncio a todo lo demás, excluyo todo lo demás, porque el Señor se unió a mí y yo me uní al Señor. Y cuando alguien está unido al Señor, entonces podemos adorarlo a Él. La adoración es simplemente la reacción de una persona nacida de nuevo ante la majestad de Dios. Ante la majestad de Dios. ¿Qué? La adoración es simplemente el resultado por dentro de haberme visto en Cristo, de descubrirme en Cristo, de descubrir que soy uno con Él. Entonces no puedo hacer otra cosa sino adorar, porque esa es mi esencia. No es que me toca hacerlo. Ahora, mucho de la enseñanza, sigo hablando de esto, mucho de la enseñanza acerca de la santidad, desafortunadamente en el cuerpo de Cristo, ha perdido la relevancia vital. Por una razón, porque se ha enseñado acerca de lo que debo de hacer y aquello de lo que debo de evitar. Voy a volverlo a decir. Mucho de la enseñanza acerca de la santidad se habla acerca de lo que debo de hacer y aquello que debo evitar. Por lo tanto, el énfasis está en lo que hago, o sea, en el comportamiento.
Pero eso es errónea en su interpretación. Porque rompe, o sea, se va a volver otra vez bajo la ley. Y no se va a volver sobre el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gracia. Porque se rompe el criterio de lo que la Escritura dice que se hace un espíritu con él. Ahora la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero usted ya lo está viendo. Usted ya lo está viendo, porque nos estamos viendo en Cristo. Y la Biblia dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria para ver en un espejo la gloria del Señor. Y la gloria del Señor es el espejo, que es la imagen de Dios que se llama Jesucristo. Entonces usted ya lo va a ver a Él. Usted va a verlo a Él porque Él ya lo vio a usted. Amén. Usted lo va a ver a Él porque Él ya lo vio a usted. Y lo declaró justo, lo declaró lavado, lo declaró santo y lo declaró bendecido. Entonces usted se ve en Él y usted dice, lo adoro y por lo tanto vivo de acuerdo a quien yo ya soy. No es que me toca. Entonces el problema es que mucha de la enseñanza de la santidad es aquello que debo de hacer y aquello que debo evitar. Por lo tanto, el énfasis está en el comportamiento. Entonces, muchos cuando hablan de santidad, sigo hablando de los problemas complicados que hay, responden que para ser santo yo necesito leer más la Biblia, orar más, dejar de hacer esto y hacer lo demás. Pero no es así. Pastor, no es importante leer la Biblia, todo lo contrario. Sino que el problema es, yo para ser santo no necesito leer más la Biblia. No, yo porque soy santo leo más la palabra. Porque yo me tengo que ver en el espejo de la palabra. No es que yo lea la Biblia para ser santo, no. Porque yo soy santo, me tengo que ver en el espejo de mi naturaleza y la palabra es la que me va a hablar. Ahora, tengo que orar más. Entonces la pregunta es, ¿cuánto oras tú? Entonces la gente dice, mire, yo realmente, pastor, eso es muy complicado. Entonces se para cierto pastor en la iglesia, aquí no, en Yopal no. Entonces, y dice, pastor, quiero decirles a ustedes que anoche estuve hablando con el Señor. Duré desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana orando, buscando el rostro del Señor. Y Dios me habló y la gente dice, uy, pastor, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Y después me levanté y seguí en un ayuno fuerte todo el día. Estuve orando y hasta las 12 del día, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 7, 12 horas. Dice, la persona dice, yo no alcanzo. Y dice, no, eso es muy complicado. Y quiero decirles que el Señor les mandó saludos. Dije, además Dios le habla y le manda saludos a mí. Y yo ni siquiera puedo hablar con él. O sea que la persona está pensando que el pastor es más santo porque él tiene más horas de oración. Y luego le dice a la gente que ustedes, si hicieran como él, serían igual de santos como él. Significa que la santidad está basada en lo que él hace y no en quien él es. Eso se llama orgullo. Pastor, pero entonces no es importante orar. Claro, pero la oración es el resultado de quienes somos y no el resultado, no es lo que hacemos para que Dios nos oiga. Mire, muy especial. Hay gente que dice, yo oro 4 horas. Ah, muy bien. La Biblia le dice a Jesús, Jesús dijo en Mateo 26, 40, no habéis podido orar ni una sola hora. Entonces la gente dice, si ve, mínimo usted tiene que orar 1 hora porque Jesús dijo en Mateo 26, 40 eso. Muy bien. Dice, ¿y usted cómo alcanza? No, yo llevo como 5 minutos y ya estoy cansado. Ya no alcanzo. Dice, si ve, le faltan 55 minutos para que sea santo, hermano. Dice, no, yo he alcanzado más. La gente dice, yo quiero decirles que yo estuve orando anoche 2 horas. Y siempre habrá alguien que ore más tiempo que usted. Pero Pablo nos acaba los argumentos. ¿Sabe qué dice Pablo? Oren sin cesar. O sea, nos acabó el argumento, oren sin cesar. ¿Y cómo así? ¿Con César o sin César? No, sin cesar, siempre.
O sea, nos dice 24/7. ¿Y tú, quién ha llegado allí? Significa, Pablo nos rompe el esquema porque lo que está diciendo que la oración es el resultado de lo que nosotros ya somos en Él. Entonces hablamos con nuestro Padre porque Él habita en nuestras vidas. Siempre que se habla de tiempo, estamos fregados, porque unos pueden hacer más tiempo y otros menos tiempo. Entonces, ¿qué hace una madre que acaba de tener a su bebé y le dice, mire, me tiene que dar no sé qué, pero ¿cómo hago yo? Hay personas que tienen que dormir más tiempo y dice, pero si el pastor no duerme tanto, entonces dice, yo soy su estándar. No, el pastor no es el estándar es el Señor. Aleluya. Ahora, la palabra es nuestro alimento. Entonces, cuando alguien tiene hambre, ¿qué hace? Mire, esta niña le da sed y toma con esas cucharadas que me tengo que llevar una de esas para regalárselo a las próximas que van a nacer. Si tiene sed, toma o no. Cuando alguien tiene entre más hambre de la palabra, usted lee más la palabra. Pero usted no lee la palabra para ser santo, no. Lee la palabra porque es santo. Usted no ora para ser santo, usted ora porque es santo. Usted no se porta bien para que Dios esté a su favor. Usted se porta bien porque es el resultado de lo que usted ya es. O sea, el gran problema, para ser más claro, es que todo en la vida está atestiguado por un problema que existió. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo número 2. Voy a ir a hablar con usted algo aquí muy importante. Capítulo número 2 del Génesis. Aquí hay un problema que es el asunto central de la vida. ¿Por qué? La santidad no tiene que ver con el comportamiento. Ahora, el comportamiento es fundamental, absolutamente, pero el énfasis no está en el comportamiento, el énfasis está en quien usted es. Otra vez, el énfasis no está en el comportamiento, el énfasis está en lo que usted es. Lo que usted es va a determinar lo que usted vive. Fundamental el comportamiento, sí, pero es el resultado de lo que usted es, no usted hace eso. No, mire. Vaya al libro de Génesis, capítulo número 2. ¿Está conmigo? Mire el verso número 7, Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso se llama cuerpo. En nuestra versión Reina Valera 60 dice Jehová, en la versión Reina Valera 2015 el Señor, nueva versión internacional el Señor, la Biblia de las Américas el Señor. Casi todas las versiones dicen el Señor, pero si usted tiene la Reina Valera 60 dice Jehová. Pero el término original era YHWH. No tenga problema. Bien, yo digo siempre, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo. Sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y fue el hombre un ser viviente, alma. Uy, aquí viene, dice, es importante, claro que sí. Ahora, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. Verso número 9. Entonces ustedes, diga, yo soy un espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Eso es sepco básico. Bien, usted es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Pero ¿quién es usted en verdad? Un espíritu. O sea, santidad es una genética, es lo que usted es. Pero usted tiene un alma, significa que es allí donde está el conflicto. Y habita en un cuerpo. Verso 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para ¿qué? Comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cuántos tipos de árboles había?
¿Cuántos tipos de árboles? Vamos a volver a ver. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles tú ves? Otra vez, vamos. Un problema de matemática. Entonces vamos. Y el Señor Dios hizo nacer a la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos tipos de árboles había? 3. Los primeros, el número 1 es todo árbol delicioso a la vista, es decir, ahí sí está la pera, el mango y todo delicioso a la vista y bueno para comer. Primer tipo de árboles. Segundo tipo de árboles, ¿cuál dice? También el árbol de qué? ¿El árbol de qué? No dice de la vida. El texto es muy especial. El árbol de vida. Eso es clave. De vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba? Y luego el árbol de la ciencia del bien y del mal. Uy. Listo. Y mire el problema en el verso 16. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuál árbol del huerto podría comer? ¿Cuántos tipos de árboles había? ¿De cuáles podía comer? ¿Del 1, del 2 o del 3? ¿Del 1? ¿Sí? ¿Y del segundo? Vuelva a leer. De todo árbol, voy a leer hasta el verso número 17, porque aquí está el problema de la santidad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El texto en hebreo dice: porque el día que de él comieres, muriendo morirás. Entonces, primer árbol, ¿cuál era el primer árbol? ¿Cuáles eran los primeros? ¿Todo árbol bueno para qué? ¿Cuáles? Dígame en algunos árboles buenos para comer. Mango, no me gusta el mango, pero me gusta. ¿Qué? La pera, manzana, uva, todo, ¿cierto? Bien. Dura todo eso. Segundo árbol, ¿cuál? El árbol de vida, ¿dónde estaba? En medio del huerto. Y número 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios primero lo había dicho al ser humano, es el Señor Dios, capítulo 2, en el verso 7 había dicho: formado al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Aliento de qué? Espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, alma. Y luego lo coloca allí. Entonces dice Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Entonces, ¿de cuál podría comer? ¿De cuál? ¿Del 1, del 2 o del 3? Del 1 y del qué más. Oh, en la iglesia se ha olvidado comer del 2. La gente come del number 1, porque todos comemos de todos los primeros, pero la gente no come del segundo, pero come del tercero. Y por eso creen que la santidad es lo que hago bien y lo que hago mal. Pero deja de comer del segundo, que no es lo que hago bien o lo que hago mal, sino que es la vida misma de Dios, que se llama Jesucristo. Esto se puso bueno. Entonces dice el capítulo 3, vaya al capítulo 3. Esta ni siquiera se las dije, pero aquí mire lo que dice. Pero, no, 3:1. Pero ya lo vas a encontrar, es solamente más adelante. 3:1, dice, te lo leo aquí. ¿Quién es el duro allá de las? Bien, muy bien. Pero la serpiente era, ¿qué? Astucia no es inteligencia, es destrucción de la verdad. La astucia no es inteligente, es la destrucción de la verdad. Wow. Era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho.
la cual dijo a quién, la cual dijo a la mujer. ¿Qué roba las tinieblas? Lo primero que roba es la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho? Que el ser humano fue formado del polvo de la tierra, que fue soplado en su nariz aliento de vida, espíritu, lo que él verdaderamente es, y fue el hombre un ser viviente, alma. Entonces Dios lo planta y le dice: coma de todo árbol del huerto y también coma del árbol de vida. ¿Dónde estaba el árbol de vida? En medio del huerto. Pero que el que no comiera ¿de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Entonces mire lo que dice, era astuta. Entonces mire, colócamelo tranquilo, dale, suéltalo. Capítulo 3, la cual dijo a la mujer. Aquí yo quiero situar algo fundamental. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? No, él había dicho que comiera de todos, pero de uno no. Entonces le cambió la propuesta. La astucia hace cambiar la propuesta. Entonces la gente también hoy, la astucia de la religión hace cambiar la propuesta de Dios. Usted será santo si hace esto, esto y esto, pero eso no es lo que dice Dios. Entonces la gente se sitúa si yo no hago esto, no soy santo. Pero Dios no está hablando de eso, porque usted y yo hemos comido demasiado del árbol de la ciencia del bien y del mal. La iglesia ha comido demasiado de ese árbol. Voy a probarle. Entonces dice, la mujer respondió. Dice, la mujer respondió. ¿Para qué le responde? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Dios había dicho eso? No. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho Dios? De todo árbol puedes comer, menos, porque si comía él, ciertamente muriendo. Ahora la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sigue, se tiró todo, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Cuál estaba en medio del huerto? Pregunto, ¿estaba en medio del huerto? ¿Qué estaba en medio del huerto? Entonces la mujer tuvo un problema de localización. Porque cuando usted no está bajo la revelación, se le disloca la vida. Usted ya no entiende la vida y ve las cosas que no son. Entonces, ella tuvo un problema de cambiar su locación. La iglesia tiene un problema de cambiar su posición. Porque cuando no conoce su posición, entonces está determinado a fracasar. Entonces cuando la gente le dice: usted para ser santo tiene que hacer esto, esto y esto, lo colocaron en el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque le quitaron su posición, le cambiaron su locación, y por lo tanto usted ve la vida bajo el bien y el mal, y no bajo Cristo, que es el árbol de vida. Entonces en la iglesia lo que hacemos a veces en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, es que la gente está identificada con lo que tiene que hacer, pero no con lo que Él es. Voy a volverlo a decir de otra manera. Entonces, toda la educación nuestra, Pastor Omar, pastora, toda la educación nuestra, pastores, todo lo que estamos acá, toda la educación nuestra en la vida es sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando usted tiene a sus hijos, ustedes tienen 4 hijos, ¿no? 4 hijos. Uno les enseña desde pequeños: no haga eso, mi hijo. Eso está mal. Como un tamal. No haga eso. Pórtese bien. Haga el bien y no haga el mal.
Toda la educación en los colegios está hecha sobre el bien y el mal. Y hoy en día es aún más complicado porque se trabaja desde lo que la gente cree que es el bien y lo que es el mal. Pero toda la cultura de la humanidad está hecha desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Las filosofías humanas están hechas desde eso. Todos los filósofos están hechos de eso. Y yo conozco bastante de filosofía porque estudié muchas cosas de esas. Pero todo está hecho desde eso. Toda la iglesia ha fundamentado su vida desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es, si usted lo hace así, usted será santo. Si no lo hace así, usted no es santo. Pero esa es una vinculación basada no en la revelación, sino en lo que yo tengo que hacer. Quiero romperle el coco a usted. ¡Pum! Se le rompe el coco. ¿Qué significa? Que mientras usted y yo eduquemos a nuestros hijos bajo el conocimiento del bien y del mal, y luego los llevamos a la iglesia, le decimos el Señor es maravilloso, etcétera, y dice, entonces uno dice, esa persona no, esa persona es como buena persona, pero yo no, ya no estoy juicioso, va a la iglesia, pero él es como un cristianeto, ya no es como un cristiano, ¿cómo que dicen? Un cristiano a medias, no sé, eso no existe. Un crispeto, ¿usted ha escuchado esas expresiones? Unas cosas más tontas, eres como un crispeto. ¿Qué significa eso? No, que uno no sabe si es cristiano o no es cristiano. A ver, ¿nació de nuevo? Sí, entonces es cristiano, punto. Punto. Ahora, que no viva de acuerdo a eso, tiene un problema con su alma. Porque él ya es santo, pero no camina de acuerdo a quien él es. Es como un perro que dice, ¿el perro qué es lo que hace? Ladra. Si un perro empieza a maullar, dice, ¡fenómeno! O sea, tenemos demasiada gente en la iglesia que son como un fenómeno. O sea, que se viven de acuerdo a quienes no son porque basan su vida en el bien y el mal, pero no en el árbol de la vida. Eso es lo que quiero dejar claro. Basan su vida en lo que hacen o no hacen bajo el bien y el mal y no bajo el árbol de la vida. Y a eso le sacan versículos bíblicos y peor, porque sacan versículos bíblicos fuera del contexto bíblico para decirle lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer, pero no le están diciendo quién es él. Ay. Entonces dice, esta mujer cambió el lugar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero además la mujer sigue, dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios había dicho, ha hablado de tocar. Ese es el libro de Colosenses. Si alguien quiere saber qué es tocar, es el libro de Colosenses, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4. Es el libro de Colosenses. Se llama la superstición religiosa, sobre todo el capítulo número 1 y capítulo número 2. Superstición. Entonces hay gente que dice, oye hermano, usted, el día que usted se bautice, eso es complicado, hermano. Usted se bautiza, hermano, y empiezan los problemas. Hermano, si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna. Pórtese, hermano. Venga al servicio, porque si no viene al servicio es que usted, claro, hermano, se puso después, se quedó en la casa durmiendo. ¿Sí ve? El diablo fue el diablo. O sea que le están diciendo algo. ¿Es bueno ir al servicio? Pues claro, pero no le trabaje sobre el comportamiento, trabájele sobre su naturaleza. Porque si me dice, sí, pero yo vengo al servicio, igualito me está yendo regular en la vida. Porque usted pasa los testimonios, dice la persona, dice, quiero decirles que yo vengo al servicio todas las mañanas, todos los días, y estoy ayunando, estoy orando, estoy diezmando y ofrendando, y por eso Dios me ha bendecido. Entonces la gente dice, Padre de gloria, para que yo sea santo tengo que ser como ese, orar, ayunar, diezmar, ofrendar, ir a todos los servicios. Y por eso Dios lo bendice. En cambio, a mí sí no me pasas, pero nada de eso. Pero la persona que está contando el testimonio lo está contando desde su orgullo. Pero si la persona dijera, gracias al Señor,
que tengo una nueva naturaleza y que por mi nueva naturaleza el Dios me llamó a qué? A orar. Y Él me dice, da. Porque yo entiendo la ley de la siembra y la cosecha. Entonces yo soy bendecido, no por dar, soy bendecido porque me habita. Entonces eso cambia la cuestión. Dice, ya no se siente la persona culpable. Dice, uy, no. Uy, ahora yo qué voy a hacer igualito a fulanito. No, pero esta mujer tocar superstición. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Eso es verdad? No. Escúcheme, la razón de ser de Dios, eso es una bomba, cójala. La razón de ser de Dios no es saber el bien y el mal. Wow. La razón de ser de Dios es el árbol de vida que se llama Jesucristo. O sea, Satanás le está vendiendo a la mujer que la razón de ser de Dios es el bien y el mal. O sea, está metiendo a Dios ¿en qué? En el árbol equivocado. Y la iglesia de Cristo está comiendo del árbol equivocado porque cree que la razón de ser de la vida es el bien y el mal. Por eso la gente dice, yo quiero hacer el bien y evitar el mal. Pero eso no es la razón de ser de la vida, porque tenemos demasiada gente que hace el bien, pero igual van a ir al infierno. Voy a volverlo a decir. Hay mucha gente que hace el bien, pero igualmente van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no se trata de tu comportamiento, se trata de Jesucristo. Y si la persona no nace de nuevo, se va para el aguante. Pero yo me porté mejor. ¿Mejor que quién? ¿Qué tal? Ese es nuestro estándar. El único estándar se llama Jesucristo. Entonces, Satanás se vendió una razón. Dice, serás como Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mentira todo eso. Yo le estoy lanzando una bomba que es clave. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escúcheme bien esto y a ver, escúchemelo. No se me vaya a la fotógrafa o que me va a entender mal. Aquí eso es clave. Escúcheme bien. Ya eran como Dios. Porque una parte de ellos estaba plenamente identificada. Es decir, no era lo que hacían lo que iba a determinar, era a quién le creían. No serán como Dios, ya eran. Delante de Dios eran como Él, porque lo veían cara a cara y ya sus ojos habían sido abiertos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban bajo la santidad de Dios y lo miraban cara a cara y caminaban con Él cara a cara y se veían en Él cara a cara y Dios era la razón de ser de su vida. Satanás les está vendiendo les está vendiendo una mentira, que si hacían esto, si hacían eso, si comían de eso, es una acción de hacer, serían como Dios. Pero ahora la condición del creyente es, usted no es lo que hace, usted ahora es. ¿Serán abiertos vuestros ojos? No, ya eran sus ojos abiertos. Sus ojos ya estaban abiertos. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 1 versos 15 al 23, que se alumbren los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que usted pueda saber su herencia, pueda saber su llamado y el poder que lo habita. Es decir, para que usted vuelva al original, que se llama una vida bajo el árbol de la vida que se llama Jesucristo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el hombre perdió su naturaleza. Entonces dice ahora, yo oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos. Porque ahí estaban ya otra vez cerrados. Ahora que los ojos del entendimiento sean abiertos para responder, para que conozcamos nuestro llamado, para que conozcamos nuestra herencia, que somos santos, nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado nuestro? Reproducir en este mundo la imagen de Dios que se llama Jesucristo.
Eso es santidad. Reproducir en este mundo la imagen de Dios que se llama Jesucristo. Conocer nuestra herencia como hijos y conocer el poder que nos habita. Por lo tanto, volver al original, volver al árbol de la vida y desechar el árbol del conocimiento del bien y del mal que no nos sirve para vivir en santidad. Uy. Sigue el texto, no me lo quites, porfis. Dice, serán abiertos vuestros ojos. No, ya tenían los ojos abiertos. Ya tenían los ojos abiertos, porque lo miraban cara a cara. Es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al verso 18. El texto más importante del Nuevo Testamento es 2 de Corintios capítulo 3. Es el texto más importante del Nuevo Testamento para hablar de quiénes somos. Y en el verso 16 dice que el Señor nos trae libertad. Trae libertad. Y ahora vemos de gloria en gloria, o sea, verlo a Él, santidad. Dejarse ver por Él para ver su hermosura, es decir, vernos en Él. Serán abiertos vuestros ojos. Ya estaban abiertos, pero ellos le están diciendo que haga algo. Y seréis como Dios. Ya eran como Dios. ¿En qué sentido? No eran Dios. Eso es una blasfemia. Es una falsa doctrina. No, serán como Dios significa ustedes están bajo la naturaleza de Dios. 2 de Pedro capítulo 1 versos 1 al 4, del cual el pastor Omar predicó hace unas 3 semanas. 2 de Pedro 1, 1 al 4. Significa que usted ya tiene la naturaleza divina. No por lo que hace, que añade a esto y esto y esto, no, sino por lo que usted ya es. Y seréis ya eran como Dios, sabiendo el bien y el mal. La razón de ser de Dios no es conocer el bien y el mal. La razón de ser de Dios era el árbol de la vida, que se llama ¿qué? Jesucristo. Entonces en la iglesia tenemos el problema te portaste mal. Y en la iglesia, yo no sé por qué unos términos que usamos más terribles, dice, lo sentaron. Padre de gloria, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Qué versículo diga los sentados, hermano? No en lugares celestiales, sino los sentados. No, ese man ya no volvió a la iglesia, pero ¿qué va a volver si todo el mundo lo condena? Desde el bien y el mal. Ese era como crispeto, y además le decimos así. Decimos unas tonterías porque puro alimento del bien y del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es igual a ley. El árbol de la vida es igual a gracia. Otra vez. El árbol de la ciencia del bien es igual a ley. Lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eso es, busque Deuteronomio 6:25, rápido. Ya el pastor me puede decir, ya cállese pastor, porque ya las 20:41, ya voy a acabar pastor, pero es tico. Estoy solamente en la introducción. 6:25 dice, y tendremos justicia ¿cuándo? En el Antiguo Testamento, ley. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo eran justos? Cuando pusieran por obra todos los mandamientos que el Señor les había mandado. Ley. Ahora, ¿cómo somos justos? Vaya a 1 de Corintios capítulo 1 verso 30. Primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 30. O sea, ¿tendremos justicia cuando hagamos eso? Ahora mire, mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo. La palabra en, E-I-S en griego se repite 100 veces. En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. No es lo que usted haga, el cual nos ha sido hecho. Él nos fue hecho por Dios. ¿Qué nos fue hecho? Sabiduría. 2, justificación. 3, santificación. Y 4, redención. ¿Cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es una falsa sabiduría, que es animal, terrenal y diabólica.
Pero Jesucristo es la verdadera sabiduría. Uy. Y luego dice, justificación nos fue hecho. Nos fue hecho, no nos va a ser hecho. Tercero, santificación. Y cuarta, redención. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú? No, ¿lo hizo quién? Bien. ¿Quién es el árbol de vida? ¿Tú eres el árbol de vida? No, ¿tú eres el árbol de vida? ¿Tú eres el árbol de vida? No, tú no eres el árbol de vida. Si tú eres el árbol de la vida, entonces Jesucristo no tiene nada que ver. No, el árbol de vida es Él, no eres tú. Otra vez. El árbol de vida no eres tú. El árbol de vida es Jesucristo. Que nos fue hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Entonces, la sabiduría propuesta por la serpiente fue ¿cuál? Que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la sabiduría de este mundo, que es animal, terrenal y luego diabólica, y no tiene fruto. Pero el árbol de vida que se llama Jesucristo es justicia de Dios. O sea que no seremos justos por lo que hacemos, somos justos por a quien creemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino con esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se llaman los 7 pasos de la destrucción. Se los digo rápidamente. Los 7 pasos de la destrucción. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primer paso. Vio, pero no vio con visión de Dios. Porque vio otra sabiduría. 2, era agradable a los ojos. 3, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿De cuál? De la ciencia del bien y del mal. Toda la cultura funciona así. Todas las religiones funcionan sobre el bien y el mal. Todas. 4, tomó de su fruto. 5, comió. 6, se la dio a su marido. Eso se llama compartir la desdicha y la falta de gloria. O sea, se lo dio a su generación. Y así educamos a las generaciones. Y luego, ¿qué hace el marido? Comió así como ella. 7 pasos. 4 consecuencias. Verso 7. Fueron abiertos los ojos de ambos. Primera consecuencia. Los ojos de ambos, ¿de qué? Para el conocimiento del qué? Del bien y del mal. Así funciona la vida. Lo haces bien, lo haces mal. Por eso la iglesia a veces no funciona, el cuerpo de Cristo, porque todo está basado en el bien y el mal. Y le metemos versículos bíblicos. Y entonces es una iglesia de la ley bajo la gracia. No funciona. No funciona. Los ojos de los dos fueron abiertos. Y 2 conocieron que estaban desnudos. Se les acabó la protección de la revelación. 3, cosieron hojas de higuera. Se llama hicieron religión. Hicieron filosofías humanas. Y se hicieron delantales. Se cubrieron con la religión. Se cubrieron con las filosofías humanas. Y por eso usted habla con la gente y usted cree que la gente dice, ¿usted cree en Dios? Y dije, yo creo en Dios. ¿Y por qué? Y si usted se muriera hoy, ¿para dónde iría? No sé, porque es que yo no me he portado bien.
tú has comido mucho del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo me porto mejor que otros, tú has comido mucho del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando una persona dice, yo necesito un Salvador, porque es el único árbol que debo comer todos los días, porque santidad es comer del árbol de la vida que se llama Jesucristo todos los días, a cada instante, verme en Él, dejarme ver por Él, para que mi vida sea transformada en lo que verdaderamente soy. Se trata de Cristo y no de ti. Se trata de su vida y no de la mía. Se trata de su naturaleza y no de la tuya. Se trata de su sabiduría y no de la sabiduría de este mundo. Se trata no de tu comportamiento, se trata de quién es Él. Pastor, el comportamiento es importante, sí, pero es el resultado de lo que yo soy. Y nunca lo que yo hago va a determinar lo que yo soy, sino lo que yo soy determinará lo que yo hago.